o emitiese una orden de captura. Y es La ministra de Ambiente está en Cali, su nuevo segundo hogar. La ministra Susana Muhammad va y viene mucho a la capital del Valle porque está preparando detalles de la COP16 que empieza a finales de octubre. Faltan 2 meses, pero ya está en pleno desarrollo la preparación del evento más importante de este año en Colombia. Ministra, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Ministra, anoche usted celebra la aprobación el acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional, el aval que finalmente le da a la Corte de forma unánime a este acuerdo que va en mucho sentido en consonancia con lo que protege y busca la COP16. ¿Qué significa que la Corte le haya dado el visto bueno al acuerdo de Escazú? ¿Eso en la práctica cómo se traduce? Bueno, se traduce en que podemos ya con toda seguridad empezar la implementación, aunque hemos dado pasos en estos 2 años, pues esos pasos no eran contundentes. Por ejemplo, debe empezar inmediatamente un trabajo con las instancias de la justicia en Colombia para empezar a fortalecer lo que el tratado llama justicia ambiental, y es realmente el acceso a la justicia cuando hay situaciones de delitos ambientales o cuando hay violaciones o vulneraciones de derechos en lo ambiental. Entonces, esto nos da mucha fuerza porque obviamente con el limbo en la Corte, pues sí estaba ahí algunas iniciativas, pero pues la cooperación entre las instituciones no tenía toda la convicción. Empieza también con más fuerza la ruta interinstitucional para protección de líderes de derechos humanos. Hemos ya trabajado durante estos 2 años en el Sistema de Información Ambiental de Colombia porque uno de los temas claves de Escazú es el acceso a la información y la participación en las decisiones ambientales por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, hace 2 semanas lanzamos el Geovisor en el Sistema de Información Ambiental de Colombia para que la ciudadanía pueda ver cómo es la situación de deforestación, dónde está pasando, en qué regiones, cuáles son sus causales. Pero esto es apenas un ejemplo de la transparencia que debe empezar a tener el Sistema de Información Ambiental de Colombia, porque de acuerdo a Escazú la ciudadanía tiene derecho a entender qué está pasando en el medio ambiente. Hace 1 año logramos sacar una resolución donde las empresas a partir del próximo año tienen que empezar a reportar los químicos y las sustancias que vierten a cuerpos de agua, al suelo, al aire, y esa es información que de acuerdo a Escazú tenemos que traducir de forma que la ciudadanía entienda qué está pasando y cómo le puede afectar. Ministra, le entiendo que la implementación no había empezado en firme del acuerdo de Escazú a la espera del fallo de la Corte. Pues sí había empezado una ruta, pero digamos algunos temas quedan un poco lentos porque no hay la convicción de que el tratado, digamos, iba a estar en trabajo. Inclusive asistimos a las COP de Escazú, la tercera se hizo este año. Colombia fue como país observador, presentó reporte de los avances en participación que también se han dado en los cambios de protocolo en el proceso de licenciamiento ambiental, ayudó a fortalecer con los otros países algunos de esos protocolos, pero no es lo mismo hacer Estado miembro pleno, no es lo mismo a poder ya con firmeza, digamos, impulsar toda esta implementación de Escazú con más fuerza. Ministra, el segundo punto que usted menciona es fundamental. ¿Tiene usted cifras de cómo se ha llevado a cabo el punto de protección a líderes de derechos humanos y líderes ambientales al amparo del acuerdo de Escazú? ¿Se ha logrado disminuir el índice de amenazas o de homicidios de líderes de derechos humanos o ambientales? No se ha logrado disminuir, y esto tiene que ver con configuraciones del conflicto armado mucho más complejas. Este año vamos a tener un aumento importante en el año 2024 y sobre todo este aumento se da en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, en donde hay evidentemente una confrontación directa entre comunidades, además con una pérdida de liderazgos ambientales, sobre todo en los pueblos indígenas, en donde hay estos liderazgos defendiendo sus territorios de economías ilícitas y simultáneamente una, obviamente, profundización del conflicto con el levantamiento del cese al fuego
que hay sobre todo en estas dos regiones. Entonces hay casi que el 50% de los liderazgos ambientales que fueron afectados este año o asesinados ocurrió en estas regiones. Entonces, claro, el acuerdo de Escazú lo que debe es identificar a tiempo con rutas de prevención estas situaciones, pero simultáneamente también obviamente las cifras se ven afectadas en el marco del conflicto que tenemos y sobre todo de esa lucha que tenemos con la presencia de economías ilícitas. ¿Qué se puede hacer y en qué nos ayuda Escazú? Pues se tiene que trabajar de la mano de estos liderazgos sociales y ambientales en rutas de prevención y se tiene que trabajar obviamente en una estrategia integral de todo el Estado en estas zonas de conflicto. Sí, ministra, este acuerdo de Escazú habla de la participación pública y el acceso principalmente a la información que tiene que ver con asuntos ambientales. ¿A qué tipo de información van a poder acceder, tener, por supuesto, acceso o posibilidad de conocer producto de la ratificación de este acuerdo? Por ejemplo, el trabajo que hicimos con la resolución el año pasado y que debe ya entrar en implementación en el 2025 es una acción que responde al acuerdo de Escazú, en donde las empresas van a tener que publicar y en un formato que el ministerio hará disponible de forma fácil, cuáles son los químicos que vierten a las aguas, dónde se están virtiendo, cuáles son las proporciones también al suelo y también al aire. Y esta es información que se vuelve pública y que puede ayudar a la ciudadanía y a las veedurías a avanzar. El año pasado también apoyamos 75 veedurías ambientales para hacer proyectos de control social a las políticas ambientales y los procesos de participación. En la Sabana de Bogotá trabajaron las veedurías alrededor del cumplimiento de políticas alrededor de los humedales. En Nariño también se trabajó sobre todo en el litoral, en Tumaco. Y en Cartagena, donde, por ejemplo, la ciudadanía tuvo acceso a información sobre la situación de contaminación de la bahía de Cartagena. Entonces, es información sobre el estado del ambiente, las variables del ambiente, es información y acceso. Este es un tema que vamos a tener que trabajar muy fuertemente con las corporaciones autónomas regionales y la ANLA, acceso a los expedientes de licenciamiento ambiental para que las veedurías se puedan hacer terceros intervinientes, la ciudadanía pueda saber y conocer de forma a tiempo y de forma real qué son los proyectos que se van a hacer en su territorio. Y hemos transformado también el protocolo de la audiencia pública en materia ambiental en la ANLA, en donde ya no son intervenciones de 3 minutos sin contexto. Ahora en ese protocolo las autoridades hablan y la ciudadanía tiene el mismo tiempo para hablar, se le responde a la ciudadanía a sus intervenciones, no es como usted participó, llenó una lista de registro, chequeamos sus observaciones, no, se le responde cómo se tuvieron o no se tuvieron en cuenta las observaciones, y estas observaciones son ahora muy tenidas en cuenta en los procesos de licenciamiento ambiental. Sí, ministra, ¿cuál es el principal mito alrededor de la ratificación del acuerdo de Escazú? Bueno, primero que Escazú iba a poner consultas previas adicionales, como que se expandía el tema de la consulta previa a toda la ciudadanía, cuando es un derecho específicamente en el Tratado de la OIT 169 para los grupos étnicos. Segundo, que con Escazú las empresas colombianas o las empresas que operaban en el país iban a ser demandadas internacionalmente. La realidad es que los regímenes jurídicos hoy somos nosotros más demandados por las empresas a nivel internacional cuando tomamos medidas ambientales que al revés, pero lo que sí genera es un marco de transparencia internacional de la implementación de Escazú y también ser parte de una comunidad de países que se ponen unos estándares de participación ambiental más altos y a los cuales pues somos corresponsables en este acuerdo internacional. Un tercer mito de Escazú es que va a frenar la economía del país y que va a frenar la inversión extranjera. Todo lo contrario, tener mejores estándares de participación, tener mejores estándares ambientales va a traer mejor inversión extranjera y va a tener inversión extranjera más responsable y que además trabaje de la mano con las comunidades, tanto proyectos, empresas, públicos, privados,
pues no son extraterrestres a los territorios. Hay que trabajar con los vecinos, hay que dar información clara, hay que generar procesos de participación donde cuando llega un vecino nuevo, llámese una industria, llámese un proyecto de infraestructura, llámese cualquier otro tipo de implementación, pues los vecinos, los ciudadanos que viven allí tienen el derecho a saber qué pasa con su territorio, cuáles son las consecuencias y a ser copartícipes de las decisiones. Las 7 de la mañana, 50 minutos, es la ministra de Ambiente Susana Muhammad hablando sobre el aval que le da la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú. Ministra, antes de despedirla, quiero preguntarle sobre una polémica que se ha originado en los últimos días a propósito de una publicación en un medio alternativo que habla de la posibilidad de que una planta de tratamiento de una embotelladora en La Calera fuera la causante de un racionamiento y de la escasez de agua en la capital del país. ¿Qué información tiene sobre eso el Ministerio de Ambiente? Bueno, lo que hay puede haber un desequilibrio ambiental porque hay municipios como La Calera cuyas veredas no todas toman el agua del sistema del acueducto de Bogotá. Acuérdense que el acueducto de Bogotá provee agua a casi 9 millones de personas, que implica la población de Bogotá, más casi 1.5 millones más en los municipios aledaños. Sin embargo, hay otros municipios que tienen fuentes propias de agua. Yo entiendo que el reportaje habla de acueductos comunales, veredales en La Calera, que hoy están sin acceso al agua porque sus fuentes locales se han deteriorado gravemente, pero simultáneamente allí en La Calera opera una gran planta de embotelladora de agua que extrae el agua del agua subterránea. Ahí el debate del manejo del agua de la sabana de Bogotá implica entender el agua que se va a estar escaseando, para quién y cómo se distribuye de manera justa. No solo a raíz de este informe, sino a raíz de la situación de Chingaza. Vamos a tener una reunión muy pronto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y vamos a socializar y trabajar con ellos los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá, que precisamente esperamos empiezan a corregir estas injusticias ambientales. Por ejemplo, sería un tema en donde los habitantes de La Calera, bajo el marco del Acuerdo de Escazú, podrían empezar a trabajar y mirar cómo es la distribución del agua en el territorio y qué implicaciones tiene para sus habitantes. Ministra, muchas gracias. A ustedes, muy amables por este espacio y tiempo. 7:53 minutos, varias cosas.